este tema, pero estamos con Miguel Ángel a esta hora de la mañana. Le agradezco los minutos que nos da. Hay varios temas, Miguel Ángel. Yo creo que no te voy a sorprender porque son temas internacionales también. Te voy a preguntar por Trump y lo del New York Times el día de ayer, que también es otro temón que ha salido ahí en la política norteamericana. Pero vayámonos un poquito hacia el Cáucaso, ¿no es cierto? Esta zona que Magali, tú puedes, quiero colocar el mapa para quienes nos siguen en la tele y en redes sociales, lo puedan ir viendo un poquito, que es la zona, ahí está, Azerbaiyán en color naranja y Armenia en color medio cremita, y una zona roja que es la zona de conflicto, que es la región de Nagorno-Karabaj. Ahora, son dos países que se están por enfrentar o enfrentándose ya. Algunos dicen que ya hay guerra declarada, otros que están por declarársela, ¿no? Por esta zona. Pero ojo, el tema es geopolítico. Para eso está con nosotros Miguel Ángel. ¿Por qué? ¿Quiénes están también detrás? ¿Qué hay acá en esta zona? No, una guerra no se da así nada más porque, ay, me encontré un desierto o unas montañas y las quiero para mi lado, son mías, me pertenecen. No, algo tiene que haber atrás, más cuando aquí están los Irán, los Turquía, acuérdense de Pakistán, acuérdense de los talibanes y todas estas zonas, no, donde hay mucha riqueza y muchos intereses, y hoy geopolíticos incluso. Hola, hola Miguel Ángel, un abrazo desde Tacna, ¿cómo estás? Espero que bien con el tema de la salud. ¿Cómo ves esta situación mundial ahora? Encantado de estar con ustedes, contigo, Fernando. Mi saludo a todo Tacna, siempre Tacna querida, a través de Radio 1, que tengo el honor de llegar a toda esa heroica ciudad. Pues fíjate, estás refiriéndote al asunto, al conflicto que ayer hemos visto todos reanudado, o por lo menos en esta fase inicial del conflicto histórico, como muy bien has dicho, en el Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán, para otros Azerbaiyán, dos países que en el pasado fueron parte de la ex Unión Soviética. Recuerda que cuando llegaron los bolcheviques en 1917, en el derrocamiento del último zar Nicolás II, que aniquilaron a él, a su esposa, a todos sus hijos, a toda la parentela, desaparecieron al zarismo, los bolcheviques fueron incorporando países, repúblicas, fueron 17, entre ellas, por supuesto, Armenia y Azerbaiyán. De manera que estos dos países, conforme vino el proceso de la desintegración de la Unión Soviética, como todos sabemos, primero en 1989, ese gran aviso de la caída del muro de Berlín, y en el año 91 se produce ya el desmembramiento de la Unión Soviética. Entonces los territorios como que comienzan a acomodarse, y en ese proceso de acomodamiento es que surge este conflicto. Tú decías que tenías un mapa, no sé si lo puedo ver. Está, no sé si te lo podemos compartir, pero no importa, lo importante es que esté el mapa. Está el mapa en la pantalla, está Azerbaiyán, está Armenia, al medio, en rojito, está la zona en conflicto, sobre Azerbaiyán, Rusia, un costado Georgia, y abajo de Armenia, Turquía e Irán. Ese es el mapa. Lo importante es que ustedes lo vean porque yo tengo el mapa en la cabeza. Ya, perfecto. No hay problema. Sí. A ver, lo importante aquí es lo siguiente. Azerbaiyán, un país que triplica en superficie. Armenia, el país más grande y pegado ahí al mar Cáucaso, ahí lo ves, al Caspio. Azerbaiyán, que tiene su capital en Bakú, pues Azerbaiyán
limita con Armenia, con la capital Ereván, como todos saben. En el límite entre los dos hay un territorio que todos conocemos, que es evidentemente el Nagorno-Karabaj. ¿Y qué cosa es este territorio? Eso. Primero, lo más importante, el territorio oficialmente forma parte de Azerbaiyán. Pero fíjate, ve, oficialmente forma parte de Azerbaiyán, pero toda la población, prácticamente toda, es Armenia. Es decir, allí hay un problema. Entonces, los armenios que viven en Azerbaiyán quieren ser parte históricamente de Armenia, pero resulta que como hubo un conflicto en el año 91, justamente porque Armenia quería que la zona del Nagorno-Karabaj forme parte de Armenia, entonces se inició un conflicto, y ese conflicto que produjo más de 30.000 muertos, Fernando, evidentemente más de 1 millón de gente desplazada, lo único que ha ocasionado es que se constituya un territorio autónomo permanente sobre el que Azerbaiyán a estas alturas no tiene control. Y entonces, como no tiene control, lo que hemos visto el día de ayer es el inicio. No se sabe en realidad quién dio el primer disparo. Normalmente no lo dicen, pero lo que busca Azerbaiyán es retomar el control de toda la zona del Nagorno. Eso es lo que quiere Azerbaiyán. Pero ya sabes que allí hay armenios. Y Armenia, Armenia como país, da todo el impulso logístico y militar. Ayer han declarado ley marcial, por tanto, hay militares en la zona de Nagorno que quieren evidentemente mantener el control de ese territorio. Es muy complicado porque mientras a Azerbaiyán lo apoya Turquía, que está al otro lado, pegado a Armenia, como ven ustedes en el mapa, a todo lo que es Armenia como tal, lo apoya Rusia, que está en el sentido contrario al norte. Entonces, es como un sándwich eso. Aquí hay un tema geopolítico muy importante. ¿Por qué? Porque la zona de Nagorno, toda esa zona de Karabaj, es una zona de camino, de ruta para transportar gas. ¿Hacia dónde? Hacia donde más se quiere en estos momentos, que es Europa. Entonces, las Naciones Unidas, la ONU, Francia, Alemania, Rusia y todos los demás países están primero queriendo que haya un alto el fuego, porque ayer comenzó ya no solamente escaramuzas, sino bombardeos. Y en segundo lugar, ese territorio, en el año 91, los propios habitantes, que son como 130.000, ya no quieren ser ni armenios, ni quieren ser de Azerbaiyán, quieren ser una sola república. Y entonces así se proclamaron, pero son de facto. ¿Por qué de facto? De hecho, porque sigue siendo parte oficialmente de Azerbaiyán. Y ahí está el tema en que nos estamos encontrando en el siglo XXI otra vez, discusiones por territorios. Mira la importancia. Algunos siguen diciendo, por América Latina también, que ya no tienen nada que ver los territorios, que es un tema del pasado, que la globalización. Mentira. Los territorios y sus pueblos quieren acomodarse al estado natural. Es evidente que los habitantes de Nagorno-Karabaj son armenios y nunca van a querer estar bajo el control soberano y político de Azerbaiyán. Entonces allí tiene que haber una mesa de negociación reactivada para que pueda encontrarse una salida, porque finalmente lo que hemos visto ayer
es el reinicio de una tregua que tiene más de 30 años. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI no haya habido por parte de la ONU, a la que llamo atención en la carpeta de Armenia con Azerbaiyán, una solución, un trabajo detenido con seguimiento para esta zona que es altamente sensible porque los dos países la quieren? Y detrás de ellos los intereses, como sabes, de los grandes. Turquía, repito, apoya a Azerbaiyán. Y Rusia. Armenia es apoyada por Rusia. Rusia y Turquía, como sabes, tienen sus diferencias muy marcadas. Y en el medio, y con esto acabo para tu pregunta, está Irán. Eso, esa era la pregunta, ya la está respondiendo. Irán está abajo. Ajá, esa era. ¿Y qué pasa con Irán? Irán es país vecino de los dos. Y se ha puesto ya, de hecho Teherán ha dicho, aquí estoy para apoyar. ¿Y qué pasa? Que los habitantes de la zona en conflicto, toda la zona de Nagorno, pues son en su mayoría habitantes que tienen una posición histórica chiita. Entonces, cuidado, si son chiitas, Irán es chiita. Acuérdate, si Irán es chiita, uno dirá, como son chiitas, los van a apoyar. Más o menos así. ¿Por qué razón? Porque Irán en estos momentos mantiene una buena relación con Rusia. Y Rusia no apoya otra vez a Azerbaiyán, sino a Armenia. Fíjate este rompecabezas que es muy importante para entender las pugnas que se producen, repito, reitero, por territorio y por el espacio estratégico del transporte de gas y de petróleo que se saca para Europa y para el mundo entero. Entonces, zona de transporte, es lo estratégico de esto, de transporte de gas. Ahora, hay ciudades en ese sector porque lo que teníamos en la cabeza de estas zonas, cuando vemos conflictos, por ejemplo, como el de Afganistán, o se llegan imágenes de Afganistán, son poblados, separados, lejos, ¿no es cierto?, con pequeñas comunidades que se tienen ahí en medio de montañas y cerros. ¿Hay grandes ciudades ahí o es la característica esta de ver poblados en medio de los desiertos o las montañas? Lo segundo, porque esa es una zona montañosa, Fernando. Ya. Entonces, pero no porque no haya zonas metropolitanas urbanas en los espacios concomitantes a la zona de Nagorno, no deja de ser importante. No, pero la gente, para un poco la gente se imagine la zona agreste, montañas y poblados ahí, que entre ellos se comunican, tienen su comercio entre estas regiones. Pero además, Fernando, toda esa zona que está en estos momentos en conflicto, estamos hablando más o menos como 125,000 personas. Y estamos hablando más de 7 ciudades que no son ni siquiera los distritos que hay en las provincias del Perú. Si antes ha habido 30,000 muertos, si antes hemos tenido 30,000 muertos en la zona, ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Porque ahí quien más hegemónico en la zona es Rusia. Sin duda alguna, y ahí qué bueno que lo digas, Rusia evidentemente tiene un gran libreto pendular allí, sobre todo por su posicionamiento en toda esa región que está bajo su influencia. Pero también tenemos que decirlo, yo no veo a Turquía con los brazos cruzados, amigo tradicional de Azerbaiyán. Gran parte de la población de Azerbaiyán tiene un origen turco. Esa es la razón por la cual Turquía apoya. Pero además le da ingreso al Caspio, pues. Totalmente. ¿No? Y estamos hablando de ahí, del ingreso a todo lo que significa la mecánica geopolítica rusa, que es lo más apreciado por Turquía. Entonces, allí tenemos
una situación en estos momentos que debe de volver, a mi juicio, a la mesa de negociaciones que se frustró en el pasado, para que los actores visibles puedan llegar a una suerte de, yo no diría punto en medio, pero sí un reconocimiento del equilibrio. Mira, mi apuesta como internacionalista ha sido siempre por los principios básicos del derecho internacional. Y allí es evidente que, mira, ni siquiera hay 1% de población de origen sarí, de origen Azerbaiyán. No, toda la población. Pero mira, en el año 2015, el último censo decía que el 99.9999% son armenios, de origen armenio. Entonces, aquí tenemos que ver un poco la sensatez, como se hizo en el siglo XIX bajo el principio de la libre determinación de los pueblos. Los pueblos, bajo un referéndum, decidían a qué territorio pertenecer. Aquí no se trata sino de revisar y auscultar el proceso histórico de las vinculaciones. Aquí hay un origen que tiene un mal punto de partida, que es la decisión soviética, otra vez años 17, 18, 23, de determinar por mutuo propio de que todo ese territorio armenio iba a ser como una suerte de región muy pegada a Azerbaiyán, cuando fue pues una determinación propia de los bolcheviques y de los soviéticos impuesta, dislocando a toda una población que no tenía nada que hacer con Azerbaiyán y que evidentemente justo fue esa circunstancia histórica la que los llevó en el año 91 a buscar su independencia. Y por eso se desató el conflicto que hoy comentamos, que ha tenido la tregua que estamos comentando, salvo una de 4 días que hubo en el año 2016, que fue la guerra de los 4 días, que fue cruenta también con más de 300 muertos. Aquí la ONU tiene que poner, a mi juicio, orden bajo la premisa del derecho internacional. Si es verdad que existe un reconocimiento internacional para toda la zona del Nagorno, para Azerbaiyán oficialmente, sí, eso es cierto, pero el origen de todo este problema pues tiene que ventilar más allá de esas decisiones jurídicas del pasado impuestas por una realidad de facto, donde una población, repito, reitero, hace buen tiempo está buscando que comporte una ratio de escisión con un territorio del cual no tiene ningún tipo de relación o de vinculación histórica como es Azerbaiyán. ¿En esta zona juegan algún papel fuerzas independientes, gente que ligadas a mafias internacionales, contrabando, narcotráfico, etcétera, en estos sectores, fuerzas independentistas, como dices también que puede haber una intención ahí de los que viven en la zona de querer ser independientes? Recordemos que muchos también ex fuerzas rusas de diversa índole pasaron a otros lados, a mafia y a sectores en la caída del muro, ¿no? Y la descomposición del sistema soviético. Se habla mucho, por ejemplo, de los armenios, ¿no es cierto?, en el mundo, y de otras fuerzas que se arman paralelas. ¿Existe esto en la zona? Sin duda alguna, y me retrotraes al mapa de 1991, cuando comenzaron las desmembraciones de lo que había sido la Unión Soviética, hasta los grupos ilícitos que han fungido en todo ese territorio, pues fueron desmembrados, teniendo que reubicarse. Es una zona de mucho tráfico y hasta tráfico de personas, de trata de personas, como hemos visto hasta en grandes películas que ha sido llevada a la televisión.
el tráfico llevado por muchos armenios. De manera que es una zona difícil, es una zona compleja, donde incluso mezclan cristianos con musulmanes y le han dado su cuota de carácter religioso en el pasado, pero que sigue siendo, a mi juicio, en estos momentos, por constituir un espacio dinámico de transporte del gas hacia otra parte del mundo, el foco de mayor atención, donde los países que no tienen ni siquiera ratio vecinal van a meter la nariz geopolítica del interés geopolítico. Y ahí vas a ver tú que seguramente a pocos días de una elección en Estados Unidos vas a ver a Donald Trump aprovechando el marco de la crisis, del conflicto reavivado, y esperemos que acabe lo más pronto en esta región del Cáucaso, buscando algún nivel de coyuntura que pueda favorecer su ratio internacional. Aquí todos van a querer sacarle partido a un asunto que debería más bien circunscribirse en una mesa del puro derecho internacional. Ya, y esa mesa, esa mesa que había, ¿quién la debe convocar o cómo debe lograr instalarse para solucionar o por lo menos encaminar ese conflicto en un diálogo y no en violencia? Naciones Unidas anda de capa caída. ¿Quién debe convocar a una mesa para que se entiendan? La mesa debe ser reactivada y aunque tenga capa caída, pues tendrá que levantarla como corresponde, pero la ONU, Estados Unidos, Rusia y en Europa fundamentalmente Alemania y Francia tienen mucho que ver aquí y sus intereses están forjados en la dinámica de la paz y creo que un asunto como este, donde está en juego la tranquilidad internacional. Recuerda que Europa Oriental siempre tiene un acto reflejo hacia la Europa misma y hay que mirar bien lo que pasa en un sector intermedio que une a la zona euroasiática, muy sensible por enormes cantidades de situaciones desestructuradas que han venido aconteciendo en los últimos años. No olvides que la Europa Oriental es del todo la zona euroasiática la más convulsa, la más ambivalente, también la más golpeada y la más vulnerable. Por esa razón es que toda la zona del Cáucaso y que va hasta el Mar Caspio, evidentemente ha sido siempre, digo en los últimos 70, 80 años, objeto de conflictos sin ningún tipo de resultado que pudiera darnos una luz de permanente statu quo de tranquilidad internacional. Perfecto. Pasemos a Estados Unidos y al New York Times, que, a ver, a nuestros oyentes, yo siempre les he recomendado que para noticias en castellano puedan ustedes entrar a diarios españoles, principalmente El País o ABC de España. Les trae mucha noticia internacional. En alguna oportunidad les he recomendado el New York Times, que es nytimes.com, newyorktimes.com, e irse a la sección en español, que tiene en la parte alta un icono ahí. Pero mucho tiempo no votaba notas en castellano que fueran importantes. Básicamente lo importante estaba en la sección de inglés, pero le ha rebotado una nota que ha hecho remecer a todo el mundo. Y aporta de un debate presidencial, que es el siguiente capítulo que voy contigo, es las declaraciones de impuestos de Donald Trump, que dice el titular, eso dicen las declaraciones de impuestos de Donald Trump, periodistas del Times obtuvieron, eso les van a dar el Pulitzer, periodistas del Times obtuvieron décadas de información tributaria que el presidente estadounidense ha ocultado al público. Aquí están algunos de los principales hallazgos, dice. Y la verdad es que dice lo siguiente: Trump no pagó impuestos federales por ingresos en 11 de los 18 años examinados por el Times. En el 2017, después de ser presidente,
su impuesto a pagar fue de $750, pagó de impuestos Trump. Ha tomado medidas cuestionables para reducir el pago de impuestos, entre ellas un reembolso de 72,9 millones en devoluciones de impuestos que están sujetos a una auditoría del Servicio Estadounidense de Hacienda. Muchos de sus negocios más conocidos, entre ellos sus campos de golf, reportan pérdidas de grandes cantidades de dinero y estas pérdidas le han ayudado a disminuir sus impuestos a pagar. La presión financiera que enfrenta aumenta, pues cientos de millones de dólares en préstamos que garantizó personalmente están próximos a vencer. Aún al declarar pérdidas, ha mantenido un estilo de vida lujoso al deducir de impuestos algunos gastos que la mayoría de personas consideraría como gastos personales, entre ellos residencias, aviones y $70,000 en peluquería para apariciones en televisión. Ivana Trump, como empleada de la organización Trump, parece haber recibido honorarios de consultoría que también ayudaron a reducir la cuenta tributaria de la familia. Y por último, como presidente, Donald Trump ha recibido más dinero de fuentes extranjeras y grupos de intereses estadounidenses de lo que se sabía previamente. Los registros no muestran conexiones con Rusia que no se hubieran reportado antes. Todo esto, que es una bomba en los Estados Unidos que saltó en las últimas horas, ¿cómo la ves ahora para el proceso electoral que está en cierne? Estamos terminando septiembre, octubre, noviembre. ¿Cómo la ves, Miguel Ángel, no en lo que podemos ver desde Perú, ¿no? y reaccionar en el mundo, en la mente del norteamericano? ¿Cómo crees que va a calar eso en el votante estadounidense que está a puertas de entrar ya de lleno a un proceso electoral? Fíjate, Fernando, como muy bien has dicho, es una bomba que podría convertirse en atómica. Mira, si hay algo que tiene la sociedad estadounidense, la idiosincrasia estadounidense, que puede, digamos, afectar seriamente respecto de un jefe de Estado, por hablar de Donald Trump, no es ni la pandemia, ni el racismo, ni el tema del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. No. Son los impuestos. En Estados Unidos, evadir impuestos es prácticamente camino al calvario. Recuerda que no pagar impuestos es lo mismo que sostener una criminalidad viviente. Cuando a las gentes en la vida urbana estadounidense se les elige para que sean miembros de un jurado, se les elige por su honorabilidad. ¿Y sabes en qué consiste la honorabilidad? Pues en pagar impuestos. Gentes que son muy, pero muy pegados al pago de impuestos. Pagan todo lo que tenga que ver con sus tasas de contribución al erario nacional en los Estados Unidos. Comprenderás que mañana, en la cita que van a tener, la primera entre Donald Trump y Joe Biden, pues él tendrá que tener allí bajo la manga un libreto de credibilidad. En mi libro sobre el fenómeno Donald Trump, que hoy día reproduzco una parte en mi columna en Correo, me referí ampliamente a los éxitos alcanzados por Donald Trump como negociante, como banquero, como hombre de empresa, etcétera. Pero surgida esta información que todos estamos leyendo desde hace algunas horas, es evidente que lo va a menoscabar. Tendrá que producir mañana en su primer debate en Ohio una credibilidad que realmente pueda producir convencimiento. Entonces ya no es solamente en términos estratégicos acabar con Joe Biden, sino convencer al ciudadano, a la idiosincrasia estadounidense, que no es verdad la información que se dice, es él contra la idiosincrasia del pueblo de los Estados Unidos de América. De manera que, en términos prácticos, no aparece todavía el contexto idóneo para un Donald Trump que pudiera
realmente alzarse en una victoria para el próximo 3 de noviembre sin que esté diciendo que Joe Biden tiene todo el plato servido. Claro, Biden hoy es favorito, ¿no es cierto? Está por encima en las encuestas, parece que los estados le favorecen, pero eso puede variar y cambiar de acá todavía al mes de noviembre, pero Trump ha empezado mal ese tema de la contienda electoral. Lo afectó la pandemia y todo lo que le han sacado a las luces, el tema de que era un resfrío, la mascarilla no usarlas, querer reactivar la economía antes de la cantidad de muertos, etcétera, etcétera, lo ha golpeado. Pero tienes mucha razón en la idiosincrasia del norteamericano, cuando uno conoce a personas, incluso peruanos o amigos que se han ido a residir a Estados Unidos, ya tienen la green card, como le llaman, ¿no? Y ellos dicen orgullosos, así son clase media, dicen, yo pago mis impuestos, o en su media lengua, así a veces hablan, yo pago mis impuestos, y lo tienen muy bien metido en el chip, y hasta uno los ve en las películas a los ricos que tienen que pagar sus impuestos y tratan de no pagar sus impuestos hasta en las series, y a los de clase media, más que clase media, llenando sus papelitos, sus formularios, viendo si les dan devolución o no le dan devolución por algo de dinero, que el sistema funciona así en Estados Unidos. Y ver a alguien que es multimillonario, presidente de la nación, no pagar nada o pagar $750, para ellos debe ser indignante, porque ellos incluso cuando tienen algún problema y tú lo ves con la policía, ya en lo real, ¿no? Yo pago mis impuestos, yo te pago tu sueldo, tú me sirves a mí, y lo tiene muy bien claro ese tema, y debe ser un golpe tremendo al propio voto de Trump, que es el sector republicano, que tiene ese tema del impuesto que se tiene que pagar, más que el demócrata que puede, no es cierto, tener otra concesión, pero básicamente todos lo tienen así. El impuesto hay que pagarlo, si pueden conseguir alguna deducción porque es legal, lo hacen, pero no con las trampas y no hacer mañosería. Además te cae la autoridad del impuesto y ahí te fregaste. Sí, gran parte de este tema que tú estás tocando, pero muy con un enfoque que realmente te felicito, tiene que ver con el concepto de la gran nación americana. La gran nación americana es un concepto, no estoy diciendo yo gran nación americana, pero que ellos lo han asumido en la historia desde 1776, en que se alcanza la independencia, todo el siglo XIX, durante la guerra de secesión, la incorporación de Estados Unidos en el siglo XX y sus niveles de hegemonía después de la Primera Guerra Mundial, incluso cuando hubo la Gran Depresión de 1929 y después de la Segunda Guerra Mundial. Durante todos esos largos años, que van más de 232, Estados Unidos se ha hecho a partir de esta ratio del pago de impuestos, de las contribuciones, porque así lo han entendido, de la denominación de la gran nación americana, y pegado a otro concepto, el destino manifiesto. Si queremos ser grandes, como que vamos a ser grandes, dice el destino manifiesto, todos tienen que pagar impuestos. De manera que una noticia como la que tú acabas de poner para que todos lo veamos, pues confirma lo que te decía al comienzo. Puede ser una bomba atómica para el propio Donald Trump, casi como el mismo talón de Aquiles que mandó a la cárcel al Capone. Por ningún delito, salvo que por evadir impuestos fue llevado a la cárcel, y allí así terminó el Capone. Al Capone mandaba, contrabandeaba alcohol, tenía clubes privados, mandaba asesinar gente, etcétera, etcétera. La mafia de la mafia en Estados Unidos en la época de la proscripción, pero cayó por impuestos y terminó en la cárcel por impuestos. Por eso te decía que es un gran talón de Aquiles que tendremos que examinar en las próximas semanas. Yo me imagino que Donald Trump, que es un hombre hábil, astuto, tiene maña, tiene esquina política y ha aprendido mucho, es amigo de la televisión. Para él ir a una pantalla chica no es nuevo, lo hizo cuando tenía su programa en el pasado. Va a tener algún recurso para mañana para doblegar esta noticia que
viniendo de New York Times, evidentemente tiene su gran peso y piso de credibilidad, que no es cualquier cosa. Estamos hablando aquí de uno de los medios más trascendentes e importantes en la historia informativa de los Estados Unidos de América. Sí, sí, y tienes toda la razón, es el New York Times, no es cualquier medio de comunicación. Blogs o otros nuevos emergentes, es el tradicional medio de comunicación, el New York Times, que tiene esa credibilidad. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros, un abrazo desde Tacna. Encantado, muy buenos días a todos, amigos. Gracias, muy bien, era Miguel Ángel Rodríguez Macay que nos acompañaba el día de hoy. Mañana el debate es a las 8 de la noche.